Dentro del tema 3, las dimensiones fundamentales del ser humano, nos centramos ahora en la corporalidad, en el segundo parágrafo. Cuando nosotros hablamos de corporalidad, no nos estamos refiriendo a la simple corporeidad, en el sentido de tenencia del cuerpo, más que el simple hecho evidente de que nuestra existencia es corpórea, que tiene cuerpo. Nos estamos refiriendo a la corporalidad como un término que expresa un problema mucho más hondo, más profundo, que es la vinculación de mi yo con el cuerpo. Por lo tanto, que soy cuerpo, no solamente que tengo cuerpo. Que el ser humano se defina como ser que está siendo en el mundo, decíamos antes, en la explicación anterior, introduce ya en nuestra consideración y el dato del cuerpo, como parte de ese mundo. Y por lo tanto el cuerpo al que nos vamos a referir muy fundamentalmente en la antropología filosófica no es el cuerpo físico del universo cosmológico, ni siquiera el cuerpo que nosotros podemos interpretar desde las distintas ópticas de nuestro conocimiento, sino el cuerpo vivo. Determinar la naturaleza de ese cuerpo mío y su relación con mi subjetividad es el problema que vamos a plantear. Divido la exposición muy simple en dos apartados, cada uno de ellos prolijo. Esa diferenciación entre cuerpo y alma, exterioridad, interioridad, y a ver hasta qué punto esa dualidad está vinculada a una unidad psicosomática. Y por último, lo que es fundamental en la antropología filosófica, el llamado cuerpo subjetivo. Igual que hay un mundo subjetivo apropiado como representación que yo hago, mi propio mundo, también hay un cuerpo propio, el cuerpo subjetivo. El problema de la corporalidad, por lo tanto, consiste grosso modo en conciliar esa experiencia de profunda unidad que todos tenemos con nuestro cuerpo. No nos disociamos. Y la experiencia también, sin embargo, de no terminar de identificarnos con él. Yo soy mi cuerpo, aunque no acabo de experimentarme como dueño de pleno dominio sobre él. Dicho de otra manera, mi cuerpo me es también ajeno. No me identifico plenamente con él y por eso puedo decir también que tengo un cuerpo. Y soy yo el que digo que tengo un cuerpo, dando a entender ya con ello que me pongo a mí mismo como sujeto en distancia objetiva con él. En la historia espiritual de la humanidad, en la historia de las ideas, este problema de la corporalidad del hombre se ha centrado en el problema cuerpo-alma o espíritu. En realidad ahora modernamente entre cerebro y mente. El problema que hasta el siglo XX ha sido abordado además casi exclusivamente a partir de una serie de ideas filosóficas y teológicas previamente establecidas. La reivindicación, por lo tanto, de la importancia del cuerpo tiene fecha reciente. Comienza con los materialistas del siglo XX, Schopenhauer, Feuerbach, Nietzsche, especialmente con esa corriente del pensamiento que llamamos existencialismo, que nos propone la tarea de repensar la corporalidad. Pero sobre todo ha sido la fenomenología, este movimiento iniciado por Husserl, el que se ha encargado de repensar mi cuerpo y su significación, superando justamente la tradición intelectualista platónico-cartesiana de tipo dualista, así como también la tradición empirista de corte monista. Fijaos siempre que la fenomenología trata de poner en relación lo subjetivo y lo objetivo buscando una unidad. Autores como Bergson, Husserl, desde luego, Marcel, Sartre, Merleau-Ponty, Zubiri, Henry o Entralgo, Entralgo, abrieron la posibilidad de definir al hombre desde su corporeidad como un ser encarnado, Gabriel Marcel, o espíritu en el mundo, Karl Rahner, por ejemplo. Llegamos así a la tesis 2.1. Se puede decir que la verdad básica expresada en estas aportaciones del pensamiento a lo largo de la historia de las ideas es que es imposible separar el ser óntico o la subjetividad humana del modo en que esa esencia del hombre se da y se presenta en el mundo. Es decir, que no puede mantenerse una dualidad estricta entre mi yo y mi cuerpo. Soy un ser ahí, un Dasein, y el Da, el ser, la existencia del ex desde ahí define también mi consideración mundana y por lo tanto también la mediación corporal, aunque después vamos a ver cómo esa mediación corporal o la consideración de la corporalidad humana va en otro sentido del que habitualmente se suele dar o entender. Desde este punto de vista sigue estando en pie las cuestiones justamente de qué se entiende por alma y por cuerpo y cómo hay que comprender
la relación entre ambos elementos para constituir eso que llamamos la unidad psicosomática, que es el ser humano. La pregunta que nos hacemos es, en primer lugar, ¿qué entendemos por alma? Y después, ¿qué entendemos por cuerpo? Que es lo que nos interesa. El término alma, psique, ánima, en las distintas comprensiones griega y latina, puede designar ese principio interno vital de cualquier viviente, es decir, lo que distingue el ser animado del ser inanimado, como fuerza vital. Aristóteles, Hegel, hablan justamente de ese alma natural. Cuando veamos sobre todo a Aristóteles en el Perisiges, en el de ánima, vamos a ver que en principio empieza siendo una alma que se identifica, da la impresión con vida, pero que después va a ir decantándose por otra consideración de esa alma. La psicología como doctrina del alma, psicología, se podría entender aquí como una doctrina de todo lo animado, de todo lo vivo. Por lo tanto, casi el alma viene a ser un sinónimo de vida animada. ¿Qué entendemos por alma? Por lo tanto, pues ha habido distintas diferenciaciones. La naturaleza humana ha sido, el alma humana ha sido interpretada también como inmortal. Por ejemplo, la concepción órfica, platónica, impone una concepción religiosa teológica del alma que la dota de un sentido espiritual. No es el sentido natural que le da Aristóteles, sino el sentido espiritual. El alma espiritual, el ánima espiritual y su intellectualis, contemplativa, por lo tanto, expresa esa doble función como principio corporal y espiritual. El alma, en esta determinación trascendente, simultáneamente espíritu, en esas tres expresiones, nous, neuma, mens, spiritus, indica algo más, por tanto, que la mera alma natural, un principio de ser, un principio de obrar superior e inmaterial que va más allá de lo natural y por encima de lo corporal y de lo material. Ha ido, digamos, adquiriendo justamente esa consideración hasta el punto de vista de que el alma viene a definir lo que es el ser humano, en su consideración ya más moderna o subjetiva. La consideración del cuerpo del hombre ha sido pensada justamente de forma dualista o unitaria. Esos son los dos grandes sistemas de comprensión de la relación entre alma y cuerpo. La concepción dualista es la ya asumida y conocida por todos, en la tradición mítica griega, e influye directamente en Platón. Recuerden que el alma empezó siendo una sombra en el Hades, fundamentalmente la sombra de los héroes que vagaban en el Hades, ¿no? Y después esa sombra va adquiriendo los rasgos de la propia personalidad. El alma humana inmortal persistía ya antes de caer desterrada en la cárcel o en la tumba del cuerpo, y tenemos esas expresiones del Gorgias platónico, considerando el cuerpo como un sepulcro, una cárcel, en ese juego de palabras soma, cuerpo, sema, cárcel. En el Fedón dirá Platón que la razón de la inmortalidad del alma reside en la vigencia eterna de lo verdadero. El alma es de una índole semejante a las ideas y pertenece a esa verdad eterna del cosmos noetos, del mundo de las ideas. Sócrates defiende allí, en los momentos que preceden a su muerte, la inmortalidad del alma. Lo leemos en el Fedón. Será en el mito de Timeo, sobre todo, donde Platón sintetice toda la teología del demiurgo, ocupando el hombre en todo ese diálogo un lugar de excepción como microcosmos. Platón comienza justamente en ese diálogo del Timeo dirigiendo a Dios una oración para que le inspire palabras oportunas que iluminen a los oyentes en su comprensión. Indica como lo más hermoso es aquello que está dotado de inteligencia y esta es imposible sin el alma. Bien, y el cuerpo, que es nuestro objeto de estudio. Toda la doctrina platónica sobre el alma y el cuerpo hemos de interpretarla a la luz de ese dualismo, no dualidad, sino dualismo, corte metafísico que comienza distinguiendo y diferenciando dos mundos, el mundo que aparece en la experiencia sensible, los fenómenos, y el verdadero, inmutable y eterno, el mundo de las esencias espirituales.
El alma forma parte justamente de ese mundo eterno de las ideas, de ese cosmos noetos, mientras que el cuerpo pertenece como materia al mundo irreal aparente de las sombras. Lo importante en la vida, en este, según esa expresión tan bella, periodo tanatoforos, esta vida que está rodeada, ¿no?, por la muerte, pasa a ser entonces la purificación del alma a través de la liberación del cuerpo. El cuerpo es obstáculo, es impedimento radical del que el alma debe desprenderse para reencontrar su destino último, que era el primero. Pero este exilio corporal, ¿no?, este estado de caída de corte metafísico-moral, no afecta, sin embargo, al verdadero ser del alma. En la consideración ya aristotélicas, desde luego no tiene que ver nada con el dualismo platónico. El alma, en la tesis aristotélica, es considerada como el principio informante, en el sentido de determinación fundamental, morfé, por el que toda la realidad humana se convierte en hombre. Por lo tanto, el alma es forma del cuerpo. El alma conforma la materia primordial, la proteilé, en un cuerpo, lo vivifica, lo anima. En ese tratado del alma, en el libro segundo, descarta como absurdo el planteamiento de la dualidad o la unidad del cuerpo y el alma, porque es imposible pensarlos por separado. Solo por el alma, insisto en esta idea, es el cuerpo un cuerpo humano vivo. Por lo tanto, el cuerpo, según Aristóteles, no es la materia, sino el cuerpo vivo, el cuerpo humano, es el cuerpo informado por el alma. El alma es la que informa al cuerpo. Y el alma está en potencia para la vida. En la Biblia, por ejemplo, tenemos también esa comprensión del ser humano como una unidad viviente frente a todo el cristianismo que después ha derivado, influido por Platón, en un dualismo muchas veces irreconciliable con las doctrinas bíblicas. El término nefes es traducido por psique, por alma, pero no en el sentido de alma separada del cuerpo, sino como principio de la vida o simplemente como la fuerza vital sin más, en el sentido también griego que veíamos en la potencia de la sangre, donde residía fundamentalmente la potencia de la vida y el alma. En el Nuevo Testamento se introduce ya una distinción clara entre cuerpo y alma, reivindicando la doctrina de la inmortalidad de esta última. La diferencia con el planteamiento anterior platónico estriba en el hecho de la valoración del cuerpo, que subyace siempre en la doctrina cristiana de la resurrección. Por mucho que se haya alejado de esa doctrina, es evidente que el cuerpo cobra en la consideración cristiana un lugar privilegiado. La plenitud del hombre se alcanza justamente con la unidad del cuerpo y el alma. Esta dualidad, que no dualismo ya, entre cuerpo y alma, así entendida, no debe ser confundida, por lo tanto, con los conceptos que habitualmente introduce San Pablo en esa distinción de carnes, ars y espíritu, neuma. Pablo, sobre todo, lo proyecta desde un sentido histórico salvífico, y por lo tanto, con una consideración moral, como principios cada uno de ellos de la vieja condición de pecado, la vida antigua, y la nueva vida, que es la vida de la gracia. Lo que encontramos en la Biblia, por lo tanto, es una dualidad, repito que no es un dualismo, la distinción tajante, al reconocer implícitamente la diferencia, eso sí, entre cuerpo y alma. No llega, repito, al extremo de una oposición radical entre ambos elementos. Y en este sentido es en el que Aristóteles pretendía también avanzar, yendo más allá del reconocimiento de la dualidad, presentando justamente la unidad total del hombre sin deshacerlo en esos dos fragmentos. Llegamos a la tesis 2.2. Nuestra cultura está constituida a partir de esos elementos que acabamos de introducir. El platonismo pervive a través de San Agustín en toda la Alta Edad Media, el neoplatonismo. Se conciben cuerpo y alma como sustancias separadas, aunque forman una unidad operante. En este caso no se trata nunca de una unidad esencial y ontológica, sino de reconocer la mutua influencia que supone la acción recíproca de la una en la otra.
Durante los siglos XII y XIII tiene lugar esa recepción del Aristóteles en la teología con las figuras de Alberto Magno, Buenaventura y Santo Tomás, y con ella la aceptación en cierta manera de la unidad sustancial entre cuerpo y alma a través de la concepción del anima forma corporis del Aristóteles. Para Tomás de Aquino, el alma pertenece a esas formas de ser que subsisten en sí. Esto significa que la esencia espiritual del alma trasciende la mera función respecto al cuerpo, aun cuando constituya una unidad sustancial con éste. Por eso podrán decir los concilios de Vina y Lateranense V, después que el anima intellectiva es vere per se et essentialiter humani corporis forma. Tenéis ahí la sigla del Dessinger, en la que se define dogmáticamente la consideración del alma intelectiva, que es verdaderamente por sí y esencialmente la forma humana del cuerpo. Seguimos nosotros acercándonos a las consideraciones históricas sobre el cuerpo, más lejano del ámbito moral, pero con una innegable influencia en la filosofía y en la ciencia moderna. El dualismo cartesiano lleva al extremo la tesis platónica agustinianas. El corte cartesiano entre esas dos sustancias, la res cogitans y la res extensa, entregada la primera al pensamiento y la otra al movimiento, impiden la interacción entre un principio y otro, por más que el propio Descartes se viera obligado a reconocer una cierta influencia desde la experiencia y dando soluciones un poco alejadas de la realidad. Es un contrasentido en su propio planteamiento y así le fue reprochado en vida. Se reconoce inmediatamente algunas alusiones, anécdotas entre Gassendi y Descartes, en la que uno se saludaba diciendo «oh alma» y el otro «oh cuerpo». El problema moderno, cuerpo y alma, no se entiende sino a partir de esa concepción, ¿no?, introducida por Descartes, ese hachazo fundamental en la realidad entre la cosa pensante, el pensamiento, la realidad espiritual, y la res extensa, la cosa, o digamos ligada al movimiento, a la realidad física. La alternativa que plantea es desarrollada por el racionalismo en una dirección, la que identifica al hombre con la conciencia inmaterial. Por un lado, repito, el dualismo cartesiano va en esa dirección, pero también, de otra parte, el empirismo, acentuando la res extensa en el sentido mecanicista de considerar al hombre desde el plano exclusivamente material como una máquina. Ahí tenéis las expresiones del hombre-máquina de Lamettrie. Por lo tanto, el dualismo, a partir de Descartes, se inicia un movimiento que va a ir en el idealismo y en el empirismo, como dos movimientos que acentúan bien la realidad pensante o bien la realidad extensa, material. Tenemos esta obra de Descartes que a veces pasa desapercibida, el hombre. Esta obra póstuma es una obra de fisiología mecanicista. Descartes aparece sobre todo como un valedor de la filosofía cristiana, en realidad, en contra de la impiedad que sostenía la presencia del alma en las bestias. Al tiempo, eso sí que presenta un mecanicismo de forma rigurosamente técnica. Esta obra fue la que Malebranche había encontrado en una librería y que leyó justamente el año de su ordenación de forma ávida, casi en trance, resultando decisiva incluso para el propio itinerario intelectual. Estos autores, Malebranche y Guénic, introducen la doctrina ocasionalista, intentando conservar ese dualismo cartesiano y superando a la vez la inconsecuencia de la acción recíproca que Descartes había intentado explicar a partir de una herramienta que es, digamos, la glándula pineal, algo estrambótico. Los autores que aquí estoy mencionando utilizan otra forma de explicar esa interacción. Todo el obrar de las cosas creadas debe ser atribuido a Dios. Él es el verdadero operante, ¿no?, y las cosas no son más que ocasio para la acción directa de Dios. Remiten de alguna forma la solución al plano teológico, a la intervención de la divinidad. Ni el alma ni el cuerpo actúa uno en el otro. La acción recíproca que experimentamos es fruto de los efectos que Dios produce. Eso es lo que llamamos como la doctrina del ocasionalismo. Con ocasión de.
La doctrina de la armonía preestablecida de Leibniz no es sino un desarrollo peculiar de la idea anterior. La diferencia con respecto a los anteriores autores es que las cosas, según Leibniz, están dotadas de un obrar esencial, son mónadas, pero se trata siempre de un obrar interno de cada una de ellas, sin que la acción sea exterior, porque las mónadas, en esa expresión, no tienen ventanas. Tampoco se puede hablar, por tanto, de acción alguna del alma sobre el cuerpo, o a la inversa. Todas las series infinitas de tipo causal posibles, los mundos posibles composibles, dice él, los que no están ligados por interna contradicción, esos son mundos posibles, Dios como un gran matemático, en el arte combinatorio de las múltiples realidades posibles, no ligadas a la contradicción. Las mónadas son presentadas de forma independiente, aunque estén ordenadas a priori por Dios en ese cálculo, Dios como el gran matemático. De ahí deriva esa armonía del orden general, sin que el acontecer anímico corporal cruce algún tipo de interacción más allá del trazado previamente en el diseño que Dios ha hecho de cada uno de ellos. El problema de la desconexión de estos dos principios que introduce Descartes provoca otros esfuerzos de solución en dirección completamente distinta a los que acabamos de ver. Son los monismos de distinto cuño, que son una reacción en el fondo a este tipo de dualismo, en los que elementos quedan por principio en absoluta incomunión y hasta casi en flagrante oposición. Frente al dualismo surgen las soluciones monistas. Tenemos a Spinoza en ese grabado, caminando en Holanda, en el refugio, criticado, ha sido excomulgado de la sinagoga. Spinoza, por ejemplo, este pensador, reacciona con su proposición de la sustancia única y divina, trasladado al caso del hombre. ¿Qué significa? Pues que estamos ante una única e idéntica realidad, que se expresa, eso sí, en las dos dimensiones, extensión cuerpo y conciencia alma. Lo físico y lo psíquico son los términos que ahora traducen esos dos modos, las dos sustancias de manifestarse de la única realidad idéntica. Lo que antes llamábamos res cogitans, res extensa en Descartes pasa a ser lo físico y lo psíquico. La pregunta, con todo, seguirá siendo a qué orden pertenece fundamentalmente esa estructura originariamente idéntica que llamamos hombre. ¿Cómo es posible el paso de la identidad a la diversidad? ¿Cómo hay que entender la identidad en su origen? Esas preguntas son las fundamentales. Se abre, por lo tanto, la alternativa de nuevo de defender o bien un monismo espiritualista o bien un monismo materialista, según nos inclinemos a una u otra sustancia, a una u otra realidad. El idealismo alemán, por ejemplo, interpreta la dualidad bajo la idea de un proceso de tipo espiritual. Hegel: la materia no es sino la enajenación del espíritu, el espíritu enajenado, y desde este espíritu es captada como una expresión externa suya, un momento para el despliegue que él llama de la autoconciencia del espíritu absoluto. Los materialismos, sin embargo, defienden un monismo ya no de tipo espiritualista, como hemos visto en ese idealismo objetivo de Hegel. Desde los materialistas positivistas de los siglos XVIII y XIX, pretendiendo explicar todos los fenómenos psíquicos mediante un proceso físico-químico, pasando por el materialismo dialéctico, que es la interpretación de Marx de Hegel, admitiendo saltos dialécticos en la materia para explicar el surgimiento de formas organizativamente superiores, pero es un emergentismo en el fondo materialista. Emergen novedades, cualidades nuevas, pero a partir de la materia. Hasta el neopositivismo, positivismo lógico del siglo pasado, reduciendo todo el problema del alma y cuerpo a enunciados carentes de significado. ¿Por qué? Porque no pueden ser contrastados con los hechos, según el principio verificacionista del positivismo. Todos estos intentos, en el fondo, no son sino una propuesta por reducir toda la vida anímica a la materia. Por lo tanto, un craso monismo materialista. No otra es la pretensión del monismo actual, que llamamos emergentismo, que antes he introducido.
Considera la vida espiritual como una consecuencia más que se deriva, eso sí, del proceso de complejización de las estructuras materiales en que consiste la vida. De esta vida y sólo de la materia que está en su base emerge la vida espiritual, en tanto propiedad suya. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con vida espiritual no es más que un producto de la complejización material. La vida humana no es más que uno de estos saltos cualitativos, un pliegue en el fondo del saber, como dirá por último Foucault. Llegamos así a la tesis 2.3. Podemos decir que la interpretación aristotélico-tomista, así llamada, satisface más a los modernos planteamientos sobre nuestro problema, al hablar de una unidad fundamentalmente y no de una dualidad como hacía Platón. Ninguno de los dos principios, sin embargo, logra adquirir independencia ontológica en esta comprensión unitaria. En el interior de esta doctrina aristotélico-tomista, materia y espíritu son en cuanto informados y siendo informados, y no se entiende el alma sin el cuerpo ni el cuerpo sin el alma. Es en el fondo un intento por mantener la unidad del hombre, aun cuando el horizonte en el que se mueve sigue siendo el de la pervivencia tras la muerte. Y es en este sentido el cuerpo queda de alguna manera desvalorizado a expensas del alma, que es la que lo anima en vida y la que, al fin y al cabo, pervive tras la muerte. La psicología moderna, sin entrar en más detalles, acepta la influencia recíproca entre lo físico y lo psíquico. En su planteamiento psicosomático, el alma no es sólo el principio vital de la vida corpórea, sino que expresa todo el conjunto de las vivencias psíquicas. El cuerpo, por su parte, tampoco es, sin más, el sustrato inanimado, sino un organismo humano vivo. Bien, y entramos ya en este segundo apartado, que es más interesante desde el punto de vista de la antropología filosófica, el cuerpo subjetivo y su fenomenología. La fenomenología, hemos visto, se ha encargado en el siglo XX de sacar a luz la importancia decisiva de la experiencia vívida del cuerpo humano. Tenéis ahí el grito de Munch. El cuerpo no en cuanto objeto de mi reflexión o de cualquier otra consideración trascendente, es decir, no es el objeto físico, sino como experiencia inmanente, y nos situamos en ese plano. Suspendida las tesis naturales, vemos la vivencia subjetiva de mi propio cuerpo. El cuerpo tal y como lo vivo internamente. Ese es el cuerpo subjetivo que a la fenomenología le interesa. Se trata, por tanto, de describir, la fenomenología es descriptiva fundamentalmente, esa experiencia íntima, interior, que nos pertenece a cada uno de nosotros y que nos define como seres encarnados, seres identificados absolutamente con el cuerpo propio. Soy cuerpo. La subjetividad es encarnada. Yo mismo, en tanto ego, soy mi propio cuerpo. Mi existencia está unida a mi cuerpo, no de manera accidental, sino absoluta. Este es el verdadero significado que tiene la definición del hombre como corporalidad. El modo de ser hombre sea corporal, el modo de ser del hombre, que este modo sea corporal, implica pensar justamente la unidad entre mi yo y mi cuerpo. Y a ese es al que nos vamos a terminar refiriendo. Esta unidad de mi yo y cuerpo no debe entenderse como algo fijado, sino como algo vivenciado de manera dinámica, en proceso. Hay una apropiación también procesual del cuerpo. Hegel, en realidad, empezó diciendo que el cuerpo es condición de posibilidad para toda la existencia, y habló diciendo de él que era la existencia de la libertad. El cuerpo lo hago mío en mi ejercicio de voluntad libre. Es, según él, el espíritu el que debe tomar al cuerpo en posesión, pues el cuerpo es un fruto de mi querer libre. Vemos ya una introducción de la consideración del cuerpo en cuanto ligada a la voluntad personal. Cuando Hegel habla aquí de tomar en posesión del cuerpo, se refiere al ejercicio de hacer suyo, de cultivar, de formar la identidad de uno asumiendo el cuerpo, cobrando autoconciencia de lo que soy, haciendo que la posibilidad se lleve a cabo, se efectúe como realidad
en esa consideración que tienen los alemanes de la realidad efectiva o Wirklichkeit. La verdadera realización de uno mismo pasa justamente por esa asunción de la propia realidad corporal en libertad. Y esta es también la postura de Merleau-Ponty, cuando defiende que la unión del alma y el cuerpo es algo que se consuma a cada instante en el movimiento de la existencia. Hablamos, por lo tanto, de un ejercicio procesual de asunción de la corporalidad, de mi corporalidad. Lo que queremos ofrecer ahora es justamente la filosofía de ese cuerpo subjetivo que yo me apropio en esa dinámica. Nos centramos fundamentalmente en la teoría desarrollada por este autor, profesor en Lyon, Michel Henry. Sus obras fundamentales para nuestro estudio son estas dos: La esencia de la manifestación, una obra de 1963, y 2 años después publica Filosofía y Fenomenología del Cuerpo, muy fundamentalmente esta segunda, en la que vamos a destacar y nos vamos a fijar. Es la que más nos interesa porque el problema que trata es justamente la unión del alma y el cuerpo. Tenemos ahí a Michel Henry y a este autor en el que basa toda su explicación, que es Mendevirán. Michel Henry elabora una ontología general de la subjetividad, muy interesante, basada en la experiencia interna trascendental, por lo tanto, en la consideración del cuerpo vivo. Sus descripciones se desarrollan en el ámbito de la inmanencia absoluta, eso es la fenomenología, no son las tesis naturales, no es el cuerpo que estudian las ciencias, sino mi cuerpo, mi propio cuerpo, igual que veíamos antes el mundo como apropiado. Esa esfera de la inmanencia absoluta, de mi vida interna, que transparenta vivencialmente la subjetividad absoluta, donde el aparecer y el ser se confunden, por lo tanto, donde nosotros nos centramos en las cosas tal y como son vividas, en las vivencias. El ser se agota en el aparecer no en cuanto a representación física, sino y tampoco como simplemente noema o forma de pensamiento como idea, sino en cuanto vivido, en una consideración prereflexiva, si queréis. Por lo tanto, la consideración fenomenológica, hemos visto las reducciones que nos van conduciendo a ese sustrato final, ¿no?, donde el aparecer y el ser se agotan. O sea, lo que la cosa es aquello tal y como yo la vivo. Y la tesis de este autor es la que sostiene fundamentalmente que la subjetividad coincide en su ser con el ego, es también cuerpo. Por lo tanto, que la subjetividad, que soy cuerpo. El ser de la subjetividad, del sujeto absoluto, coincide con el propio cuerpo. Esto es trascendental, es decir, que no podemos separar el ego del cuerpo, sino que en realidad el ego es cuerpo y que la forma de ser del ego es corporal. Henry se apoya sobre todo, ya lo había hecho también Merleau-Ponty, aunque con diferente planteamiento, en el descubrimiento esencial que Mendevirán hizo del cuerpo subjetivo. Este heredero de Descartes habría sido el único, según estos autores, en tematizar el aparecer mismo y por sí mismo, sin la necesidad de tener en cuenta la apercepción inmediata interna. Vamos a explicar todo esto, vamos a hacerlo con detenimiento. Henry defiende su teoría de los 3 cuerpos. El primero sería el cuerpo como entidad biológico-física, el cuerpo como ser vivo, y tal como se presenta en nuestra experiencia natural, en tanto estructura trascendente. Hay que poner atención en estos 2 términos, trascendente y trascendental, como veremos ahora a continuación. Y en tercer lugar, el cuerpo como cuerpo humano, ¿no?, con un caso singular en el caso del hombre. Frente al idealismo y a todo intento, incluido el kantiano, de fundamentar la filosofía primera, es decir, de presentar el hecho originario de la filosofía en un sujeto desencarnado, en un espíritu puro espectador del mundo, en cualquiera de las 2 direcciones, Henry habla de un sujeto encarnado. Pero el cuerpo del que habla Henry no se refiere a ninguno de los 3 anteriores, por lo tanto, no es el cuerpo como entidad física, no es el cuerpo como cuerpo vivo, no es el cuerpo tampoco como ser humano singular. El hombre del que quiere hablar nuestro autor es el hombre, en la expresión de Unamuno, de carne y hueso, el que somos cada uno de nosotros, el hombre real, no el hombre abstracto del idealismo, tanto del idealismo objetivo de Hegel
o del idealismo subjetivo de Kant o de Fichte. Pues bien, la tesis de Henri es que nuestro cuerpo no es, como acabo de decir, ni el cuerpo biológico, ni el cuerpo vivo, ni tampoco un cuerpo humano. Es decir, no solamente un mero cuerpo humano. El cuerpo verdaderamente que nos interesa, el que somos de verdad y el que le preocupa a Henri, a la fenomenología, es el cuerpo trascendental. No el cuerpo trascendente, por lo tanto, objetivo, sino el cuerpo trascendental, el cuerpo de la subjetividad absoluta de mi conciencia. El cuerpo, como él mismo dice, que es un yo. Por lo tanto, el cuerpo desde la interioridad, desde el hondo vivir. Tenemos ahí la tesis 2.5. Mendeviguin tiene el mérito de haber determinado nuestro cuerpo como un cuerpo subjetivo. Vigan, junto con Descartes, con Husserl, son los verdaderos fundadores de una ciencia fenomenológica de la realidad humana. Cuando nosotros queremos plantear el problema del ego, tenemos que volvernos al ámbito de la subjetividad más íntima, porque es en este ámbito de lo primero donde el ser, de lo que nosotros se nos da a la conciencia, se agota en el mismo aparecer, tal y como se da. Y este análisis es el que nos obliga, a su vez, a plantear de modo novedoso el problema del cuerpo, dándonos cuenta que sólo así podemos encarar el problema del ego con el que ese cuerpo se identifica. Dicho en otros términos, el cuerpo es subjetivo, el que nos interesa, y este cuerpo es el ego mismo. Lo decisivo es darse cuenta, como hizo Vigan, que el conocimiento ansiado como fundamento de verdad no es el conocimiento del ser trascendente del cuerpo, porque este tipo de conocimiento dóxico se nos da siempre mediado con la mediación de la distancia fenomenológica del aparecer de algo trascendente. Por eso hay que buscar un conocimiento distinto, epistémico, inmediato, intuitivo, sin distancia alguna y en el que ese ser que se nos da a la conciencia, no como trascendente, sino ya como trascendental, ese ser, repito, se funde con el aparecer, sea el mismo aparecer. Si no salgo del hecho de conciencia, obtengo ese ser que busco y que no es otro que el del yo. El cogito, por lo tanto, como fuente originaria de toda evidencia. Pero no se trata del cogito cartesiano, no es un cogito como conocimiento intelectual o reflexivo, sino una acción, un movimiento, una fuerza, una energía que ya no va ni apunta al mundo, no en la dirección de lo apuntado en esa intencionalidad, sino que se revierte, que pone su interés y atención sobre el yo, con el polo yoico, con la noesis en la terminología de Husserl. Estamos situados, nos dice Henri, ante la profundidad misma de la subjetividad, su vida íntima contrapuesto al ser trascendente en general. Y ese ser trascendental, el ser de la subjetividad más íntima, ese es el que nos interesa desde la fenomenología y al que Henri ha calificado como cuerpo. ¿Existe esa vida íntima? ¿Existe esa apercepción inmediata interna que nos da los objetos trascendentales no trascendentes? Bien, teníamos las tesis contrarias, esa es la cuestión además que le preocupa a Vigan en sus ensayos, como hemos visto. A Vigan a lo que se opone es a considerar que solo existe una clase de hechos, que solo hay un tipo de ser, el trascendente. Eso es un monismo ontológico y lo representan en este momento los sensualistas con Condillac a la cabeza, como habéis visto en la imagen. Para Vigan, además de la sensación, están los otros fenómenos, los hechos interiores de los que da cuenta la psicología. La relación de la psicología con la filosofía de la naturaleza constituye justamente, no lo olvidemos, el tema de esos ensayos. Y lo que dice Vigan es que el tipo de experiencia que nos permite acceder a esos fenómenos internos de conciencia no es análogo a la observación externa de los hechos de naturaleza trascendente. No es una experiencia interna trascendente que rinda como resultado, que dé como resultado un ser trascendente. Ese no es el tipo de experiencia ni de hechos que nos interesan. En este caso, los hechos psíquicos. Eso era lo que a ese momento estaban diciendo todos los psicologismos desde Locke.
Pues bien, Vigan lo que apuesta es no por ese tipo de psicología trascendente, los hechos psíquicos tomados desde la experiencia externa dóxica como fenómenos, sino lo que él denomina la fenomenología trascendental, esto es, la revelación, la aparición originaria de la vivencia a sí misma, en la terminología de Husserl, es decir, sin salir de la esfera de la inmanencia radical, no el ser trascendente, sino la inmanencia de la conciencia. No el sentir, que es externo de la percepción psíquica, sino el sentir que lo siento. Ese sentir que lo siento ya es interioridad, ya es inmanencia. Y para eso es necesario, según él, elaborar una ontología de la subjetividad que tenga como centro de interés el regreso a una esfera de certeza absoluta, a una experiencia inmanente. Certeza absoluta, ¿por qué es absoluta? Porque allí hay inmediatez y no distancia. Las ideas claras y distintas en Descartes eran una inmediatez reflexiva, pero aquí no, aquí estamos hablando de una experiencia inmediata, intuitiva, sin distancia, el dato fenomenológico absolutamente primario en el que el ser y aparecer se identifican. Esa experiencia interna trascendental gira en torno, repito, a la intuición del cogito, pero en el caso de Vigan da un paso más radical que Descartes, independientemente del juicio predicativo, reflexivo y de la vida predicativa. Cito, antes de que la proposición, el enunciado yo pienso, luego existo, pueda ser expresada mediante estos signos separados, yo pienso, existo, la existencia del yo está dada por apercepción interna o intuición inmediata. Por lo tanto, antes del cogito está la vivencia del yo. Que el ego sea idéntico a la subjetividad tiene como significado, entre otros aspectos, que ese yo no es un ente trascendente. La esencia de la identidad, de la ipseidad, de la egoidad, así se expresa Vigan, es la interioridad de la presencia inmediata a sí misma. Lo veíamos también en Descartes cuando habla de la intuición del cogito, pero desde la reflexión. Aquí estamos en una experiencia prereflexiva. La necesidad, por tanto, de que el yo haya comenzado a existir para sí mismo y no esté constituido. Esta tesis destruye la teoría de las facultades de Locke y del mismo Descartes porque las facultades no pueden ser separadas del yo, como si éste no fuera sino en tanto representado, percibido, constituido, trascendente. Pero no, el ego, según Vigan, su autodonación, que es lo que es en verdad, resulta ser la condición primera de la experiencia del mundo y la posibilidad efectiva de que podamos acceder a las cosas. Por lo tanto, la existencia de este yo no está vinculada a la intuición del cogito, como decía Descartes, sino que ya se nos da de una forma interior. Kant, de alguna forma, había dicho algo parecido cuando reivindicaba la necesidad de que el yo pienso, esa intuición, acompañara a todas nuestras representaciones. Leemos el texto kantiano. El yo pienso, esa intuición del cogito, tiene que poder acompañar todas mis representaciones. De lo contrario, sería representado en mí algo que no podría ser pensado, lo que equivale a decir que la representación o bien sería imposible o al menos no sería nada para mí. La llamo a percepción, dice el autor de la crítica a la razón pura, para distinguirla de la empírica, a percepción pura distinta de la apercepción empírica o también apercepción originaria, ya que esta, la apercepción pura originaria, es una autoconciencia, una autodonación, que al dar lugar a la representación yo pienso no puede estar acompañada por ninguna otra representación. Igualmente, dice Kant, llamo a la unidad de apercepción la unidad trascendental de la conciencia, a fin de señalar la posibilidad, condición de posibilidad, de conocer a priori partiendo de ella. Lo que dice Kant, en definitiva, en ese texto es que, aunque yo no tengo la idea del yo, he de darla como supuesta, no es, digamos,
eso es un supuesto formal, un esquema vacío formal, porque la vacía de contenido. Y en ese sentido, el yo, la idea del yo no la tenemos, pero la hemos dado por supuesta como un esquema formal que permita, como condición de posibilidad, que nosotros tengamos representaciones, en definitiva, conocimiento. Lo que sucede es que el ego, desde esta perspectiva formal kantiana, se convierte en un sujeto lógico, puramente formal. La esencia original del ego consiste precisamente en esa autodonación, en ser presencia como presencia así. No es una forma de conocimiento, sino la posibilidad misma del conocimiento ontológico. Y en ese sentido, Kant sí que acierta en esa suposición. El problema de Kant es que la vacía de contenido. Por lo tanto, no tiene el acceso directo a ese yo constitutivo, constituido previamente, a priórico, que es lo que Vigan, Henri, la fenomenología intentan proponer. Vigan, por otra parte, interpreta bien a Descartes y a la doctrina Made, como él la reconoce, según la cual el yo pienso debe interpretarse como un yo existo para mí. Es decir, que el sujeto no comienza a existir para sí, sino en la medida en que apercibe o siente su existencia. Esto es, en la medida en que piensa. Y eso es, digamos, el núcleo que él rescata tanto en Descartes y que Kant de alguna forma ha formalizado. El problema que Vigan cae en la cuenta viene cuando el ser de ese yo que Descartes identifica con el pensamiento es designado por este autor como alma. Es el reproche más clásico que se le hace al sustancialismo cartesiano. Es decir, que él empieza admitiendo que soy una cosa pensante, llega a esa intuición, pero de alguna forma se le cuela la noción de sustancia, de cosa, de chose, que todavía él no había definido. Esa es la crítica generalizada sobre Descartes. Vamos a ver para Vigan en qué consiste el verdadero error de Descartes, que no es justamente en el reproche que se le ha venido haciendo. Para Vigan, el error no reside, como habitualmente se piensa, en el paso del cogito como puro fenómeno del pensamiento hasta la afirmación del ser de este pensamiento, cogito ergo sum. Ese salto. La equivocación no está en el realismo, sustancialismo ontológico del cogito cartesiano. Este realismo para Vigan constituye su verdad y su profundidad, al contrario de la crítica que se le venía haciendo. Si Descartes se hubiera quedado en la inmanencia radical y absoluta de la subjetividad, no habría pasado nada. El error de Descartes estuvo en la necesidad de reclamar para el alma el ser trascendente, la existencia trascendente. Si se hubiera quedado en la intuición del cogito sin más, ese dato de la inmediatez de la conciencia hubiera acertado. El problema fue el salto trascendental que él da, trascendente. Descartes no tendría que haber dado ese paso trascendente y le hubiera bastado con identificar el ser del alma como subjetividad absoluta trascendental. Para Vigan, también el pensamiento puro tiene un ser original, pero un ser que no es trascendente, pero no por ello menos real. Descartes ya no designa como alma al yo puro, sino a algo que es absoluto y trascendente. El alma para Vigan no es sino el ego, y este ego tiene un ser que es precisamente el alma, no algo trascendente. Esta es la tesis de Vigan defendiendo eso que hemos denominado la ontología de la subjetividad. La queja fundamental de Vigan sobre Descartes está en la concepción estática que Descartes tiene del pensamiento al considerarlo como una sustancia cerrada sobre sí. Toda la vida de la conciencia se reduce a ese yo pienso, es decir, se clausura en el yo pensante, resultando imposible ir más allá de las ideas, de los pensamientos o cogitaciones. Este inmovilismo, esta concepción estática de la sustancia pensante, es lo que rechaza Vigan, oponiéndole la fuerza productiva en que consiste el yo puro para él. Por lo tanto, la experiencia de la inmanencia radical, absoluta. El yo es un poder productivo, eso es el yo.
El cogito es un yo puedo, pura actividad, no mero pensamiento. Esta concepción es decisiva para el tema del cuerpo subjetivo, que es lo que aquí nos interesa, porque desde esta concepción, desde esta ontología de la subjetividad, el movimiento resulta que nos es dado ya de forma inmediata, no es algo derivado. Movimiento, como sabemos, es en Descartes algo que sucede después. Lo conocemos inmediatamente, de una manera absoluta, cierta, porque lo experimentamos interna y trascendentalmente. Entendamos esto. El movimiento es el carácter que identificamos a la res extensa. Pero el problema, y lo vamos a ver ahora de forma rápida, es la conexión entre el pensamiento, la cosa que piensa, y la cosa extensa, que tiene como carácter el movimiento, la res extensa. Ese fue el problema ya en vida de Descartes, que él solucionó de una forma un poco estrambótica con la glándula pineal, bueno, en fin, ahora no nos interesa, pero el problema es este. Y lo que hace Vigan es que hace innecesario ese salto, hace innecesaria esa dualidad y esa necesidad de establecer un vínculo entre lo trascendental, pensante, reflexionante, y lo extenso del movimiento. ¿Por qué? Porque en la ontología de la subjetividad que él propone, es decir, en la radicalidad absoluta de la conciencia inmanente, el yo está dado. Y el yo, esa subjetividad, es ya cuerpo, es ya movimiento. Por lo tanto, para Vigan, conocemos inmediatamente, de una manera absoluta, el movimiento porque lo experimentamos interna y trascendentalmente. Por lo tanto, no hay oposición, según Vigan y su fenomenología, entre el yo pienso, la cosa que piensa, la res cogitans, y el yo puedo, que es la cosa extensa. Pues estamos unidos a nuestros movimientos, somos esos movimientos, sin tener que dar ningún salto, sin tener que dar una explicación que vincule el yo pienso al yo puedo, al interior y lo exterior. Cuando hablamos del ser de la subjetividad, en la fenomenología de la ontología de la subjetividad de Vigan, nos estamos refiriendo al ser de esos movimientos. La subjetividad no puede ser comprendida, según este autor, de modo solamente o meramente intelectual, de manera abstracta, formal, en el caso de Kant, sino en el mundo que ella transforma y produce. Hablamos siempre de una y la misma experiencia trascendental, distinto de los hechos trascendentes, insisto, y en ella, en esta experiencia trascendental, la interna, la epistémica, el ser es siempre el mismo. Tiene un mismo e idéntico estatuto ontológico, que es la subjetividad, porque no salimos de ese ámbito. Por esta razón, Vigan puede ya determinar el cuerpo como cuerpo subjetivo y no desde la extensión trascendente, que siempre nos lleva fuera, nos saca de la subjetividad. El movimiento hacia el ser trascendente, que es lo que hace Descartes. Vemos esa imagen bellísima. El cuerpo real para Vigan es un ser subjetivo y trascendental que se agota en el mero aparecer. Se nos da en una experiencia interna trascendental, inmediata, intuitiva, sin distancia. Vivencia, lo llamó Husserl. El cuerpo pertenece, por tanto, a la esfera de la subjetividad. Husserl dirá que el cuerpo es el cuerpo vivo, el cuerpo tal y como yo lo siento. Esta teoría, defendiendo la absoluta inmanencia del cuerpo, conlleva también considerar que todos los fenómenos relacionados con el cuerpo pertenecen a un orden de hechos determinados desde el conocimiento inmediato. El movimiento, por tanto, es conocido por sí mismo y no es algo trascendente. Nos pertenece, no es un mero instrumento con el que yo incido en el mundo. El cuerpo no es una herramienta de la que yo dispongo. No hay separación en estas tesis entre el alma y el movimiento. El alma no necesita de intermediario alguno para que los movimientos tengan lugar, se den. La tesis que obliga a tener conciencia de un cuerpo como conjunto de medios para la acción
y el resultado del movimiento no es, según la tesis de Vigan, más que una ficción del pensamiento reflexivo frente a Descartes. Un niño que echa a andar o las acciones que realizamos se logran sin recurrir a nuestro cuerpo como medio. El ego actúa directamente sobre el mundo, porque él mismo es ese cuerpo. Él es el movimiento, el yo, el medio, el ego, el cuerpo, uno y el mismo ser. Ese es, según Vigan, el cuerpo originario, el cuerpo subjetivo o el cuerpo que se da en experiencia inmanente. Y desde esta afirmación básica se pone en cuestión toda la teoría de Hume sobre el principio de causalidad que hace necesario una intervención hacia el exterior. No, lo que está ya presuponiendo la fenomenología de la conciencia interna, la ontología de la subjetividad en la terminología de Vigan, es suponer una subjetividad que ya en sí es movimiento,